¿Qué tal? Nosotros somos el equipo conformado por Chávez López José Artemio y López Cornejo Nayeli Marisela, y les vamos a presentar el trabajo titulado Efecto antimicrobiano de la combinación del aceite esencial de toronja y flavonoides de la cáscara de plátano, para la asignatura de Taller de Investigación 2. Como asesora tenemos a la maestra en Ciencias Gómez Palomares Berta Isela, y como titular de la asignatura a la maestra en Ciencias Belmonte Izquierdo Yadira. Se han realizado diversos estudios y pruebas sobre las propiedades antimicrobianas de diversos compuestos de origen natural. Se considera que tanto los aceites esenciales como otros metabolitos secundarios de las plantas pueden pertenecer a lo que podríamos llamar útiles sostenibles, que son bastante disponibles, se encuentran bastante disponibles, son fáciles de utilizar o de extraer y además están exentos la mayoría de estos de datos de toxicidad. También, con el paso de los años, el uso de compuestos sintéticos o químicos o de otro origen, como por ejemplo algunos antibióticos en formulaciones cosméticas y farmacéuticas, ha ido en disminución, debido a la gran cantidad de efectos adversos que puede provocar en el ser humano y en el medio ambiente. Dentro de estos compuestos que se ha investigado, tenemos el caso de los flavonoides, los cuales son compuestos de origen fenólico que se encuentran en gran cantidad y en gran disponibilidad en plantas, frutos y flores. Estos actúan entre sus diversas propiedades como antioxidantes, aunque también ha habido algunos datos que pueden presentar propiedades antimicrobianas. Y se encuentran también en gran cantidad en lo que es la cáscara del plátano. También otro de estos compuestos son los aceites esenciales, que se encuentran también bastante disponibles en lo que son frutos y plantas y en este caso en las cáscaras de los cítricos donde se encuentran en gran abundancia. Del autor Escalona, del año 2012, y el objetivo de trabajo fue evaluar los extractos de flavonoides de hojas de tamarindo en cepas de Staphylococcus aureus, Escherichia coli y P. aeruginosa, donde se usaron las concentraciones de extracto de 1.2, 0.6 y 0.2 miligramos sobre mililitro. El método de trabajo utilizado fue dilución en agar. Como conclusiones obtenidas, se tuvo que el 69% de los cultivos presentó inhibición de crecimiento. De Torrenegro y colaboradores del año 2017, se tenía que determinar las concentraciones mínimas inhibitorias del extracto de aceite esencial de distintas especies del género Citrus, utilizando el método de trabajo de Kirby-Bauer y dilución en agar. Como conclusiones, se tuvo que el aceite de toronja obtuvo el halo de inhibición más grande y la concentración mínima inhibitoria fue de 1.6 miligramos sobre mililitro. De Ponce Ayala del 2017, cuyo objetivo fue evaluar la capacidad antimicrobiana presente en el aceite esencial de cáscara de toronja Citrus paradisi, utilizando el método de trabajo Kirby-Bauer y el de dilución en agar, obteniendo como conclusiones que en las concentraciones de 10 y 100%, el efecto inhibitorio del aceite esencial es efectivo. Y del autor Morales Guamán del año 2020, cuyo objetivo fue evaluar los extractos etanólicos y acuosos obtenidos mediante la maceración de cáscaras de plátano al 70% y 96%, utilizando el método de trabajo Kirby-Bauer y obteniendo las conclusiones de que los extractos al 96% generaron un halo de inhibición microbiana mayor, mientras que el extracto acuoso no generó inhibición alguna. Una de las fuentes que generan mayor cantidad de residuos en la industria agrícola es todos aquellos residuos que provienen de las raíces, los tallos, hojas o cualquier otra parte de la planta o fruto que no llegan a ser utilizados, ya que muchos de estos no tienen las especificaciones de calidad necesarias o pueden estar dañados. Por lo tanto, este tipo de residuos pueden ser aprovechados para generar nuevos productos o algunos otros bienes, de esta manera ayudando así a disminuir un poco el impacto ambiental y obtener, en este caso, antimicrobianos que provengan de origen natural a través de estos residuos. Dado que algunos de los antimicrobianos utilizados como desinfectantes, antisépticos o incluso algunos detergentes llegan a causar contaminación cuando tienen algún origen químico o sintético, y también tenemos la problemática que, por otra parte, el uso indiscriminado de antibióticos y así como otros medicamentos han generado resistencia bacteriana, por lo que de esta manera se buscan nuevas alternativas que sean más naturales y de esta manera también contrarrestar el problema ambiental y este otro tipo de problemas como la resistencia antimicrobiana, y se puede obtener a partir de extractos de plantas de residuos agroindustriales. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿a qué concentraciones
de esta mezcla de flavonoides y extracto de aceite esencial de cáscara de toronja puede funcionar como un antimicrobiano de alto espectro. Suponiendo que la combinación del aceite esencial de toronja y los flavonoides presentes en la cáscara de plátano actúen como un antimicrobiano de alto espectro, a las siguientes concentraciones: 0.5 miligramos sobre mililitro, 1 miligramo sobre mililitro y 1.5 miligramos sobre mililitro. El objetivo general del proyecto es evaluar la efectividad antimicrobiana in vitro de la combinación del aceite esencial de toronja y el extracto rico en flavonoides de la cáscara de plátano en los siguientes microorganismos: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella spp y Candida albicans. Como objetivos específicos tenemos en primer lugar extraer el aceite esencial de la cáscara de toronja utilizando arrastre de vapor. También obtener el extracto rico de flavonoides de la cáscara del plátano con extracción de solventes, que en este caso será metanol, y con la ayuda de agitación, para obtener un extracto rico en flavonoides. Y por último, establecer la concentración mínima inhibitoria mediante el método de dilución en agar a las siguientes diluciones o concentraciones propuestas: de 0.5 miligramos por mililitro, 1 miligramo por mililitro y 1.5 miligramos por mililitro. En Michoacán, según el CIAP, durante el año del 2019 se produjeron 32.570 toneladas de toronja, lo que es el 94.7% de la producción nacional del país, ubicando al estado como el primer lugar en México en cuanto a la producción de este cítrico, mientras que en cuanto a la producción de plátano, el estado ocupa el sexto lugar actualmente, produciendo alrededor de más de 160.000 toneladas según la CEDRUA. A todo esto se ha demostrado que el uso de antimicrobianos sintetizados de forma química y por periodos de tiempo prolongados, además de grandes dosis de estos, pueden causar daños en la salud de los consumidores, causando un rechazo de estos a largo plazo. En la búsqueda por sustancias que actúan como antimicrobianos se encontraron los extractos naturales, como lo son los flavonoides y los aceites esenciales. Cabe decir que los compuestos fenólicos que están presentes en el plátano inhiben el crecimiento de bacterias como Salmonella y Escherichia coli, y los aceites esenciales que se encuentran presentes en la cáscara de toronja reducen la carga microbiana y actúan inhibiendo microorganismos patógenos como Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Candida albicans. Como metodología, como primer paso, tenemos la recolección del material vegetal, la cual será a través de negocios locales y se conservará en congelación. Como segundo paso será el procesamiento de la materia vegetal para posteriormente pasar a lo que son las extracciones, siendo para la cáscara de toronja y el extracto para extraer el aceite esencial a través de destilación de arrastre de vapor, y para el caso de los flavonoides presentes en la cáscara de plátano se extraerá con solventes y agitación. También se utilizará para cuantificación, espectrofotometría UV visible. Para posteriormente y de pruebas finales, vamos a probar la actividad antimicrobiana con la técnica de dilución en agar. Como primer paso tenemos la recolección de material vegetal, cuya recolección se llevará a cabo en negocios locales, ya sea puede ser el residuo tanto de las cáscaras como el fruto en sí. Para procesar el material vegetal se seleccionarán aquellos frutos que no tengan algún daño o deterioro o podredumbre y se lavarán con agua destilada. Se procederá a trocear y pesar el material vegetal y luego posteriormente se conservará en congelación con una solución de ácido cítrico al 5% para evitar su oxidación y deterioro. La recolección total de las cáscaras será de 3.000 gramos. Como siguiente paso, tenemos el procedimiento de extracción del aceite esencial de la cáscara de toronja. Este aceite se obtendrá mediante una destilación por arrastre de vapor y se llevará a cabo durante 3 horas por triplicado. Una vez obtenido el extracto, se separará por una decantación utilizando también acetato de etilo y se colocará en frascos color ámbar a una temperatura de refrigeración. Posteriormente será la extracción y la cuantificación de los flavonoides de la cáscara de plátano, en el cual se pesarán aproximadamente 20 gramos de muestra, los cuales, una vez machacados, se procederán a extraer con metanol y con ayuda de agitación. La agitación se llevará a cabo con un magneto durante 1 hora a temperatura ambiente. Una vez agitado, se centrifugará durante 15 minutos a 400 revoluciones por minuto. También cabe mencionar que esta
extracción será por triplicado. Se hará después, una vez obtenido el extracto, se almacenará en refrigeración a 4 grados centígrados. Para la identificación cualitativa, usaremos la prueba de Shinoda, la cual es colocando 1 mililitro del extracto en un tubo de ensayo con las limaduras de magnesio y unas gotas de ácido clorhídrico concentrado. La aparición de un color rojo será lo que nos indica que efectivamente tenemos un flavonoide. Y también se medirá de forma cuantitativa con espectrofotometría UV visible y cloruro de aluminio a 374.5 nanómetros. Finalmente, serán las pruebas de actividad antimicrobiana por el método de dilución en agar para determinar la concentración mínima inhibitoria. Como primer paso, los medios de cultivo se prepararán añadiendo a estos la mezcla de aceite esencial flavonoides para llegar a concentraciones de 0.5, 1 y 1.5 miligramos por mililitro de esta mezcla en los medios de cultivo. Cabe mencionar también que para el caso de las bacterias se utilizará agar Moeller-Hinton y para el caso de Candida albicans se utilizará el agar saurado. Se sembrarán 300 microlitros de una solución previamente estandarizada en la escala de McFarland de 0.5 o lo que es equivalente en una concentración de 1.5 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitro y se incubarán. En la siguiente tabla se encuentran los requerimientos que, tanto como temperatura de incubación como el tiempo de incubación para cada uno de los microorganismos a utilizar. Para el caso de Escherichia coli, Salmonella y Staphylococcus aureus, se utilizará agar Moeller-Hinton con una temperatura de incubación de 37 grados por un tiempo de 24 horas. Para el caso de Candida albicans, se utilizará agar saurado a una temperatura de incubación de 37 grados centígrados y un tiempo de incubación de 48 horas. Las actividades a realizar se ven plasmadas en nuestro cronograma. En